Manejo de subrecipientes y mantenimiento de registros. Manejo de subrecipientes. ¿Qué es un subrecipiente? Bueno, subrecipiente pueden ser entidades sin fines de lucro, públicas o privadas, o una autoridad u organización basada en desarrollo comunitario que reciba fondos CDBG-DR de parte del recipiente u otro subrecipiente que realice actividades elegibles de CDBG-DR. Puede ser seleccionado por el recipiente utilizando un criterio específico para ser elegido, va a ser responsable de los requisitos del programa federal al igual que el recipiente, y su desempeño es monitoreado por el recipiente, recipientes del Estado y subrecipientes. Tradicionalmente, en un programa CDBG, los estados solo asignan fondos a unidades de gobierno local general. A través de los fondos CDBG-DR, los estados pueden asignar fondos a unidades de gobierno local, pero también pueden asignar fondos directamente a los subrecipientes. Los fondos asignados a través de unidades de gobierno local general pueden ser tratadas como un subrecipiente o como una unidad de gobierno local general. Si usando otros departamentos a nivel estatal para administrar programas, no es técnicamente un subrecipiente, pero se tratará como si lo fuera. Si no es tratado como subrecipiente, debe tener algún tipo de acuerdo designado, roles, responsabilidades y requisitos. ¿Quién no es un subrecipiente? Por ejemplo, los contratistas no son subrecipientes. Estos pasan por un proceso de adquisición competitivo y proveen una variedad específica de servicios. Los desarrolladores o desarrollistas tampoco son subrecipientes. A estos se les otorgan fondos para desarrollo de vivienda asequible. Puede ser o no una entidad sin fines de lucro, típicamente organizada y formada para un simple propósito o tarea, por ejemplo, desarrollar un proyecto de renta o de venta. Los negocios tampoco podrán ser subrecipientes. Sean privados o públicos con fines de lucros, ellos pueden recibir fondos como beneficiarios de un programa. En esta tabla tenemos la comparación entre subrecipiente y contratista. En el criterio de selección, el subrecipiente es designado por un beneficiario a través de una solicitud u otro método de selección. En cuanto al contratista, es seleccionado, como explicamos anteriormente, a través de un proceso de adquisición competitivo, según regulado por el CFR. En cuanto a la pertenencia de los requisitos, el subrecipiente está sujeto a todas las reglas aplicables al programa, administrativas, financieras y regulaciones federales. Sin embargo, el contratista está sujeto a los requisitos para el alcance específico de los trabajos que estará realizando. En el aspecto de monitoreo y de desempeño, el subrecipiente debe adherirse a todos los acuerdos escritos señalando sus responsabilidades y el recipiente va a estar monitoreando que todos los aspectos del programa se cumplan por el subrecipiente. En cuanto al contratista, tiene que cumplir con los servicios que se estipulen en su contrato. Selección de subrecipientes. Los recipientes son los que toman las decisiones en cuanto al uso de los subrecipientes y otros socios. La pertinencia de varios requisitos va a depender del tipo de entidad, de cómo se selecciona esta entidad y el rol que ella desempeña. Los contratistas pasan por el proceso de adquisición, pero las otorgaciones de fondos a las unidades de gobierno local general y sus recipientes tienen que estar basadas en un criterio de selección razonable. La evaluación de la capacidad de los subrecipientes. Tenemos que mirar el historial de manejo de subvenciones o el historial de desempeño. Ahí se encuentran los reportes de monitoreo del beneficiario y las auditorías hechas por la Oficina del Inspector General. Se debe mirar el personal, si este es nuevo o es personal con experiencia y catalogar los cambios en el personal. También debemos mirar la experiencia con el programa y con la actividad. Si tienen conocimiento con los fondos CDBG o los fondos CDBG Disaster Recovery, el manejo de programas y actividades similares. Continuación de la evaluación de la capacidad de los subrecipientes. Además, tenemos que mirar los sistemas de financiamiento y de seguimiento, adherirse a los estándares uniformes contemplados en el CFR, la funcionalidad de las facturas y de los pagos, la experiencia en el manejo de ganancia del programa, reportes de auditoría. También se debe mirar la supervisión del contratista, si aplica. Ahí está el conocimiento de los requisitos de adquisición, sistemas de monitoreo establecidos y entender el alcance específico del servicio. Acuerdos de subrecipientes. Deben existir medios legales para comunicar todos los requisitos, roles y responsabilidades aplicables, incluyendo declaración de servicios del trabajo y el alcance de estos, el periodo de desempeño, récords para mantener y reportes para someter, requisitos uniformes administrativos, financieros y regulaciones federales aplicables al programa, estipulaciones en la suspensión, terminación y devolución de activos, enmendar acuerdos con el tiempo si es necesario.
Supervisión del subrecipiente. Para asegurar que los subrecipientes estén llevando a cabo sus actividades correctamente, deben existir unos mecanismos de supervisión. ¿Qué aspectos se deben considerar? Por ejemplo, cómo emplear responsabilidades de supervisión. Consideramos componentes a ser monitoreados, administrativos, finanzas, programáticos y técnicos, tener políticas, procedimientos y herramientas necesarias. Debemos tomar en cuenta otros asuntos tales como que no se realicen las labores y que los hallazgos sean resueltos de una manera rápida y puntual. Ahí tenemos los 5 hábitos de un monitoreo altamente efectivo para un subrecipiente. Por ejemplo, está la evaluación de riesgos, la frecuencia, la minuciosidad, la evidencia para apoyar conclusiones y el seguimiento, método y respuestas. Y todos estos vamos a irlos explicando con más detenimiento en los próximos slides. Supervisión y monitoreo. Ahí tenemos componentes claves que los beneficiarios deben considerar. Por ejemplo, evaluación de riesgo. Nos debemos preguntar, ¿a quién debes monitorear primero, segundo, tercero y así sucesivamente? La frecuencia. ¿Cuándo se necesita el monitoreo y con cuánta frecuencia? La minuciosidad. ¿Qué es lo que se está revisando? La evidencia que apoye conclusiones. ¿Qué fue revisado? ¿Qué asuntos se presentaron? Método de seguimiento y comentarios. Cómo darle seguimiento a los esfuerzos de monitoreo, proveer comentarios y resolver asuntos. Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos ayuda a determinar quién debe ser monitoreado. Incluye factores como los siguientes aquí. Está el conocimiento de los requisitos del programa y regulación federal aplicables y otros requisitos federales. El tamaño y complejidad del programa. Los indicadores de manejo de finanzas, como tasas de gastos y hallazgos. Factores gerenciales, tales como el cambio en la fuerza laboral y quejas de los ciudadanos. Esto se debe trabajar con representantes de Vivienda Federal o de HUD por sus siglas en inglés. La frecuencia. HUD recomienda a los beneficiarios que monitoreen a los subrecipientes al menos una vez al año. Se debe monitorear con más frecuencia basándose en evaluación de riesgos. El monitoreo puede ser en o fuera del lugar de trabajo. Se recomienda que el monitoreo remoto sea tan frecuente como sea posible, utilizando la información que se tenga a la mano. Asegúrese de incluir personas expertas con conocimiento del tema, por ejemplo, personas en finanzas versus en el aspecto programático. Minuciosidad. Al monitorear el programa, debemos revisar políticas del programa y procedimientos, manejo de elementos administrativos y de finanzas, solicitudes suministradas, supervisión de contratistas, entre otros. También puede haber la necesidad de monitorear múltiples capas. Llegar a conclusiones basadas en el programa completo, dados los documentos que se revisen. En el monitoreo de caso o de proyecto, se deben ver expedientes del beneficiario. 10 al 20% de los expedientes son revisados. Esto es una regla general, más si se encuentran asuntos por resolver. Llegar a conclusiones basadas en los expedientes revisados. Evidencia para apoyar conclusiones. Aquí tenemos 2 panoramas cuando son eventos aislados y comportamientos repetidos. En el primer caso, se debe encontrar una situación una sola vez, como por ejemplo en un solo expediente. Este no es persuasivo y es fácilmente remediado. Por ejemplo, se puede encontrar información perdida. En cuanto al comportamiento repetido, aquí a través de múltiples expedientes y proyectos y programas. Es persuasivo, como ha sido indicado por varios eventos, y se requiere remediación y someter posibles acciones corregibles. Seguimientos y reacciones. Se deben monitorear las hojas de cálculos u otras herramientas en programas y proyectos, la información de contacto de su recipiente, cantidad de la otorgación, el periodo de contrato, resultado de evaluación de riesgos, monitoreo realizando, por ejemplo, en el escritorio o en el lugar, y expedir identificaciones y resoluciones. La reacción al beneficiario sobre los problemas identificados y descubiertos, la reacción al subrecipiente en un reporte de monitoreo y acciones correctivas, y proveer entrenamiento y asistencia técnica. Mantenimiento de registros y de la página web. Como resumen, aquí tenemos una de las preguntas es ¿por qué mantener registros es tan importante? Pues los requisitos primarios para mantener los registros está la administración general, el manejo de finanzas, proyectos y actividades, objetivos nacionales, elegibilidad de ganancias, unidades de gobierno locales generales y subrecipientes, dispensas y requisitos alternos, acceso y retención de registros, consejos para mantenimiento de registros y requisitos de la página web. Ahora vamos a entrar más en detalle en cada uno de estos aspectos. ¿Por qué es tan importante mantener registros? Fácil. El mantenimiento preciso de registros es crucial para un exitoso manejo de actividades
en aquellas tareas que utilizan fondos bajo Disaster Recovery. Si la documentación es insuficiente, es más probable que se produzcan hallazgos durante un monitoreo, aunque la implementación del proyecto fuera considerado como exitoso. También puede llevar al inspector general y otros asuntos de auditoría a acusaciones y a fraude. El registro de un proyecto o actividad debería contar la historia por sí solo y de forma completa, no deben haber lagunas. Responsabilidades claves del recipiente para el mantenimiento de registros. Se debe mantener un proceso definido para adquirir, organizar, almacenar, recuperar y reportar información sobre actividades con fondos de CDBG Disaster Recovery. Si se utilizan registros electrónicos, el recipiente tiene que ser dueño de ellos y ser capaz de tener acceso a la información a largo plazo. Se debe tener identificada a una persona responsable del mantenimiento de registros y tareas de reporte. Debemos asegurarnos que estén entrenados y apoyados debidamente. Se deben también crear políticas y procedimientos estándares para asegurar que haya consistencia y optimización. De igual modo, se debe incluir información importante en la página web. Registros federales, dispensas y requisitos alternos. Los recipientes de los fondos CDBG Disaster Recovery tienen requisitos adicionales para mantener registros. Por ejemplo, los registros de duplicidad de beneficios. La descripción se encuentra en los avisos del Registro Federal para cumplir con las actas de apropiaciones, dispensas y requisitos alternos. Los recipientes y los subrecipientes deben verificar los avisos del Registro Federal y la consiguiente guía de políticas para requisitos adicionales y determinar qué registros adicionales, si alguno, deberían mantenerse para cumplir con solicitudes de dispensas aprobados por HUD. Como registros administrativos generales se encuentran el plan de acción, enmiendas y certificaciones, acuerdos de subvenciones que han sido ejecutados, descripción, localización geográfica y presupuesto para cada una de las actividades, la elegibilidad y determinaciones de objetivos nacionales para cada una de las actividades, expedientes personales, correspondencia monitoreada por HUD, documentación de cumplimiento de participación de ciudadanos, requisitos de revisión ambiental, documentación de cumplimiento con requisitos federales del programa, como por ejemplo Davis-Bacon, acta de relocalización, uniforme y pintura de plomo. Records financieros. Dentro de los records financieros se incluye el presupuesto, los procedimientos de contabilidad, incluyendo controles internos, diarios de contabilidad, libros y gráficas de cuentas, documentación de la fuente, incluyendo propuestas, contratos, información real de propiedades e inventario de equipos, registro de cuentas bancarias, incluyendo la información personal, se aplica, solicitud de desembolsos, registros de nómina y reportes, reportes financieros, reportes de auditoría y documentación, así como correspondencia financiera relevante. Registro de proyectos y actividades. Dentro del registro de proyectos y actividades nos encontramos la elegibilidad y objetivo nacional de la actividad, el acuerdo con las unidades de gobierno local general o subrecipiente en el caso que aplique, cualquier propuesta o contrato, características y localización de los beneficiarios, incluyendo la raza y etnicidad de los beneficiarios, cumplimiento con requisitos de un programa especial, como por ejemplo, revisión ambiental de documentos, información de presupuesto y gastos, incluyendo requisitos de desembolsos y el estatus del proyecto o actividad. Documentar la relación al desastre. Todas las actividades y proyectos tienen que relacionarse a la recuperación del desastre cubierto por la apropiación. Por cada uno de los solicitantes o por cada uno de los proyectos que se le otorgan fondos, el beneficiario tiene que documentar la relación con el desastre. Hay dos posibles formas de hacer esto o de acercarnos a este asunto. Solicitante sufre un daño físico o económico por el desastre, ese es uno, o al proyecto que se le otorgaron los fondos para ayudar a revitalizar una comunidad impactada, incluyendo nueva construcción. La relación al desastre no es lo mismo que duplicidad de beneficios. La relación con el desastre documenta si el proyecto va a atender directamente un impacto relacionado al desastre y la duplicidad de beneficios, por el otro lado, nos dice si esa necesidad ya ha sido atendida por otras fuentes o si es una necesidad no atendida. Continuando con el asunto de documentar la relación al desastre, tenemos que también atender que la documentación puede incluir daños o estimados de edificios por pérdidas físicas o análisis después del desastre, o evaluaciones para pérdidas económicas o no físicas. El simplemente estar localizado
Dentro de un municipio declarado no es suficiente documentación. El beneficiario tiene que demostrar que un proyecto específico o un solicitante en específico tiene una relación con el desastre. Mientras más tiempo pasa después del desastre, se hace más complejo documentar la relación con el desastre. Documentar duplicidad de beneficios. En general, las políticas y procedimientos de la duplicidad de beneficios son datos que se comparten con otras agencias federales como lo es SBA, NFIP y FEMA. Para los expedientes individuales se identifica una necesidad de CDBG-DR. Se identifica fuentes de asistencia, por ejemplo, cartas de otorgamiento de FEMA, cartas de póliza de seguros, datos provistos por SBA, entre otras. También se verifica fuentes de asistencia. Se hace un cálculo del otorgamiento del CDBG-DR, se llega a un acuerdo de subrogación con el beneficiario y se pasa al tratamiento de préstamos de SBA declinados. Documentar el objetivo nacional. Aquí tenemos una pequeña gráfica en la que se nos describen los 3 objetivos nacionales, que es que beneficie a una población de ingresos bajos o moderados, la eliminación de áreas en deterioro o barriadas y que vaya a atender una necesidad urgente. Documentar necesidad urgente de objetivo nacional en recuperación de desastre. Necesidad urgente. Esta se utiliza para atender situaciones de emergencia, incluyendo recuperación de desastre. La misma no cuenta a las personas con ingresos bajos o moderados, así que el ingreso de los beneficiarios no se toma en consideración si hay una necesidad urgente. Para llevar a cabo el examen de necesidad urgente, debemos tomar en consideración los siguientes puntos. Condiciones existentes son recientes o recientemente se convirtieron en urgentes, generalmente 18 meses. Recipiente no puede realizar financiamiento por sí mismo o solo, y otras fuentes de otorgación de fondos no están disponibles. Documentar necesidad urgente. Aquí entramos en la dispensa o waiver 113-2. Los requisitos de documentación de necesidad urgente son dispensados por beneficiario 113-2 hasta 2 años después de la fecha en que HUD le otorga fondos por la actividad. En su lugar, cada beneficiario que recibe un otorgamiento directo bajo la dispensa 113-2 tiene que documentar cómo todos los programas y actividades a los que se le otorgan fondos bajo la necesidad urgente de un objetivo responde a un desastre identificado por el beneficiario. El beneficiario tiene que incluir referencias en su plan de acción del tipo, escala, localización y actividad que está atendiendo. Documentar viviendas o familias de bajos o moderados ingresos. El total del costo de la actividad, incluyendo fondos de CDBG y fondos que no son de CDBG. Se debe documentar el tamaño, ingreso anual y FHEO, características de hogares de familias ocupando unidades asistidas por CDBG y designadas como de bajos o moderados ingresos. En este caso, solo se está mirando a las viviendas para renta, pues se cobra renta o se va a cobrar renta después de la asistencia por cada unidad asistida, la documentación que muestra el asunto económico de las unidades ocupadas o que se van a ocupar por hogares de familias de bajos o moderados ingresos y la opción proporcional. Documentación de creación de trabajos y retención de trabajos. Existen 3 distintas formas de alcanzar el objetivo nacional de bajos y moderados ingresos bajo la documentación de creación de trabajos y retención. Creación de empleos, hasta 51% de nuevos empleos que son para personas de bajos o moderados ingresos o están disponibles para estas poblaciones. Retención de empleos, cuando el 51% de trabajos retenidos son para personas de bajos y medianos ingresos. Se mide por equivalente de posiciones a tiempo completo. Se documenta por acuerdo escrito, título de empleo para cada persona de bajos y medianos ingresos, información del ingreso anual para la familia al que se presume que cae bajo este criterio. Determinar y documentar ingresos. Aplica para actividades directas de bajos y medianos ingresos, tales como vivienda y empleos. El ingreso anual es la cantidad bruta de ingreso anticipado en una familia durante los 12 meses que siguen la fecha efectiva de la determinación. 3 definiciones de ingreso. El ingreso anual es definido bajo la sección 8 del CFR, título 24. El ingreso bruto ajustado se define para propósitos de reporte bajo el Departamento de Hacienda, forma 1040, para propósitos de puestos federales individuales, y el ingreso anual es definido por reporte bajo la encuesta americana de la comunidad. Determinar y documentar ingresos.
Para documentar elegibilidad de ingreso, los beneficiarios pueden también mantener la evidencia de hogares de familia y personas asistidas bajo otro programa de calificación de ingreso, al menos igual de restrictivo del que se usa en las definiciones de bajos y medianos ingresos en hogares de familia y personas, tal como el acta de inversión de fuerza laboral y programas de subsidio del Estado. Evidencia de que la persona asistida no tiene hogar, certificación verificable de la persona asistida de que su ingreso no excede el ingreso límite solicitado y referencia de un estado, municipio o agencia local de empleo u otra entidad que está de acuerdo en referir individuos identificados como personas de bajos y moderados ingresos, basadas en los criterios de HUD y que está de acuerdo en mantener documentación apoyando estas determinaciones. Documentar barriadas y áreas en deterioro. Límites del área. Descripción de condiciones demostrando cómo el área alcanza el criterio calificador, esto es donde el área llega a la definición de un área calificada como una barriada, un área en deterioro bajo la ley estatal o local, cómo la actividad asistida se dirige a una o más de las condiciones que contribuyeron al deterioro del área. Para cada actividad residencial de rehabilitación está la definición local de calidad deficiente que tiene que ser al menos igual de restrictiva que los estándares de calidad de vivienda usados en el programa de asistencia de pagos de vivienda de sección 8, vivienda existente. Documentar los lugares que son barriadas y áreas en deterioro. Una descripción de una condición específica de deterioro o descomposición física tratada. Para que la rehabilitación se pueda llevar a cabo bajo esta categoría, se debe realizar una descripción de la estructura, incluyendo las condiciones específicas en detrimento de la salud pública y bienestar que fueron identificados y detalles y alcance de la rehabilitación asistida por CDBG Disaster Recovery por cada estructura. Registros de unidades de gobierno locales generales y subrecipientes. La solicitud y selección de documentación, el acuerdo escrito incluyendo el alcance de servicios, los reportes de auditorías, progreso y otros reportes requeridos, realizar pedidos con documentación de la fuente, incluyendo facturas, órdenes de compra, etc., reportes de monitoreo y correspondencia, incluyendo resolución de los asuntos. Retención de registros. Comunidades con derecho a CDBG. Estas tienen que mantener registros por 4 años después del final de la actividad del programa que utilizó los fondos. Se pueden mantener estados CDBG por más tiempo si los registros del Estado y unidades de gobierno local general son retenidos por 3 años desde el cierre de la subvención de HUD con el Estado. Mantener registros relacionados al uso de programas con fondos utilizados durante los 5 años anteriores y otros periodos específicos que están detallados ahí en esas 2 citas del CFR que aparecen. Registros relacionados a cualquier auditoría abierta, revisiones o investigaciones deben ser retenidos y se recomienda consultar las leyes del Estado. Acceso a registros. Los representantes de HUD y el Contralor General tienen derecho a tener acceso a registros y programas del beneficiario. Estos registros electrónicos son altamente recomendados, pero deben pertenecer y ser operados por el beneficiario. Los registros deben mantenerse de forma ordenada y localizados en un espacio accesible. Requisitos relacionados al acceso público de registros incluyen que se requiere que los beneficiarios provean a los ciudadanos acceso razonable a los registros acerca del uso pasado de fondos Disaster Recovery, consistente con el estado aplicable y leyes locales relacionadas a la privacidad y a la confidencialidad. Las regulaciones del Plan Consolidado requieren que los estados provean acceso a ciudadanos, agencias públicas y otras partes interesadas con razonabilidad y tiempo a registros e información sobre la jurisdicción del plan de consolidación y el uso de asistencia bajo los programas cubiertos. Consejos para mejorar las prácticas de mantenimiento de registros. ¿Cómo podemos mejorar los sistemas de documentación? ¿Y cómo evitar hallazgos y preocupaciones? Se debe crear un expediente con una lista para cada tipo de actividad. Incluir esta lista en el expediente y tener una persona que se asegure de que todos los documentos requeridos están presentes y son los finales. Si se tiene un sistema electrónico, se debe crear un mapa para el sistema y asegurar que el moverse de pantalla a pantalla sea fácil de usar y que sea 100% claro en cómo se pueden buscar los documentos que se requieran. Se debe crear un propio sistema de monitoreo de registros. Tener un empleado, por ejemplo, que no sea familiar con el proyecto y que verifique un expediente utilizando los sistemas de monitoreo de HUD. ¿Se pueden contestar todas las preguntas usando solo la información en el expediente? Hacer que el empleado verifique si hay registros incompletos. Consejos para mejorar las prácticas de mantenimiento de records.
¿Qué tipo de reportes y registros pueden ser automatizados? Se debe utilizar reportes basados en la web y almacenaje de expedientes. Informes en vivo a FEMA y SBA. Se debe estandarizar los procesos de toma de información entre todos los subrecipientes. Uso de formatos para cargar datos de DRGR y obtener e insertar datos del beneficiario en el QPR, crear cupones. El uso de reportes microestrategia del DRGR para análisis financiero y para la limpieza de datos. Subrecipientes y mantenimiento de registros. Se debe determinar con qué registros el beneficiario se va a quedar y los que se van a quedar con el subrecipiente. Se debe pasar los registros de mantenimiento en un acuerdo escrito con el subrecipiente y los registros con los que el subrecipiente se queda, documentación del programa, por ejemplo, mercadeo, aplicación, relación al desastre, datos a beneficiarios, elegibilidad de ingresos de los beneficiarios, cumplimiento de manejo financiero y requisitos aplicables de las regulaciones federales del programa. Requisitos de la página web. El requisito general es mantener una página web abarcadora relacionada a todas las actividades de recuperación por desastre que fueron asistidas con estos fondos. Estas varían por apropiación y deben estar descritas en los registros federales que apliquen. Proveer a los ciudadanos un fácil y rápido acceso a programas disponibles y contactos claves, a planes y reportes y a próximas vistas a celebrarse y otras actividades de los ciudadanos. También ayuda a lograr cumplimiento con requisitos de participación ciudadana y plan de aptitud limitada en inglés. Como mínimo, el recipiente del Disaster Recovery Fund tiene que mantener lo siguiente en su página web: el plan de acción publicado con todas sus enmiendas, DRGR, plan de acción y QPRs, copia de contratos de primer nivel, repaso de todos los contratos y políticas de adquisición, requisito de participación de los ciudadanos como avisos, vistas, accesibilidad, etc., e información de programas y contactos. Finalizando, los subrecipientes y otros socios son críticos para poder llevar a cabo los programas del plan de recuperación a tiempo. Como claves para el éxito están decisiones estratégicas sobre cuántos socios utilizar, experiencia y capacidad de los socios, buen mantenimiento de registros en todos los niveles, supervisión activa y frecuente, resolución rápida de los asuntos. Un excelente mantenimiento de registros es su mejor aliado. Muestra todo lo que está ocurriendo con el programa y reduce significativamente las oportunidades de hallazgo y otros asuntos. A continuación, van a tener 3 slides adicionales en donde se les da referencias con todos los asuntos que se discutieron en esta presentación.